Buenas Siento que noches. la Liliana no va a estar el Buenas día de hoy noches. por problemas de red, pero me dijo que continuáramos con la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es, para hacerlo un poquito más dinámico, ir leyendo una diapositiva, voy a ir escogiendo uno cada uno y vamos leyendo una diapositiva, ¿les parece? Tal vez en el orden que me va apareciendo aquí, voy seleccionando, diciendo un nombre y ustedes le dan lectura. ¿Sí? Bueno. Ok, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y voy a empezar a llamar y ustedes le dan lectura a la diapositiva que está enfrente. ¿Me indican si pueden ver ahí? Sí se ve. Súper. Entonces estaba viendo aquí a una chica. Aquí nos quedamos en la última clase, no sé si se recuerdan. Sí, licenciado. Estábamos hablando de lo que eran las facultativas y las obligatorias. Eso es cuando se acepta un convenio. Entonces acordemos que hay ciertas normativas facultativas que el Estado de Guatemala es opcional si las quiere tomar o no. Y al final están las obligatorias, que pues está sí o sí que las debemos tomar, ¿verdad? Entonces un compañero estaba poniendo un ejemplo de los tratados de paz y así. Y continuamos con la otra. Esto era solo para darle seguimiento de dónde nos habíamos quedado. ¿Qué tal? Aquí hay una Beverly Chapa que me aparece. No sé si le puedo dar lectura a esta pequeñita. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Son formales, normas de conflicto o conflictuales y sustantivas de carácter específico, normas materiales. Perfecto. Sigamos. Aníbal Normas Barahona. de Bueno. Okay. Sí, si quieres leer esta también, no hay pena. Bueno. Normas de conflicto o conflictuales que rigen a su vez la vigencia de otras normas jurídicas sustantivas. Su única finalidad es elegir aquella que va a aplicarse para resolver la controversia cuando en un aspecto determinado de la situación jurídica concreta coexistan normas de diversos estados. Entonces, como vieron, hay distintas normas en distintos territorios o bien en distintos lugares, ¿verdad? Y como se dan cuenta, al final siempre va a haber controversia una con otra. Y se tiene que resolver en qué territorio o cómo van a resolver estas y qué normativas se van a utilizar. Entonces, a esto hace referencia a esto. Vamos a cambiar a la otra y vamos a seleccionar a otra persona. Entonces, tal vez no lea en normas materiales la persona Álvaro Alvisures. Normas materiales que regulan de manera directa una controversia que tiene puntos de contacto con diversas legislaciones, dando una solución específica a la problemática, la cual puede diferir de la utilizada para las situaciones con elementos solos locales. Por ejemplo, la adopción internacional de menores. Ok, aquí vemos un ejemplo. Tal vez Álvaro me apoya leyendo la siguiente. Origen de la denominación. De conformidad con Werner Goldsmith, fue Joseph Story el primero que en 1864 habló del derecho internacional privado en el curso de la obra Commentaries on the Conflict of Law. Ok, perfecto. Esa es una obra, así que sigamos. Vamos a escoger a otra personita ahí. Tal vez, vamos a ir un chico o una chica, los que me aparezcan. Luego viene Andrea Victoria Cap, es la siguiente persona. Y tal vez que nos haga favor de leer esto. Sí, sería donde dice sin embargo. Sí, podrías empezar desde ahí. Okay. Sin embargo, la mayoría de los doctrinarios opinan que este nombre no es el más adecuado, por lo que se han buscado otros que ilustren de manera más precisa su contenido. Ok, aquí siempre seguimos hablando del derecho internacional privado, esa denominación. Entonces, críticas de la denominación, tal vez continúe leyendo esta también. Críticas de la denominación. Consideran que no es un derecho internacional porque no son relaciones entre sujetos de la comunidad
internacional, estados u organizaciones internacionales, sino entre particulares. Perfecto, entonces aquí estamos viendo de que no es un derecho internacional, porque puede llegar a ser dentro de particulares, ¿verdad? Entonces tal vez a ellos se referían a un derecho internacional público. A eso hacían referencia de que en su momento era el derecho internacional. Entonces, ahorita acaba de entrar una chica que se llama Daniela Andrea, posiblemente que nos lea o que nos haga favor de leer la siguiente diapositiva. Daniela Andrea, no me aparecía el nombre completo. Claro, ahora la leo. No solo hay conflictos de leyes o de competencia judicial de carácter internacional, sino también entre diversas entidades de una misma nación, interestatales, interestaduales o interprovinciales. Provinciales, interprovinciales. Perfecto, Andrea. Tal vez nos haces favor de leer la siguiente. Sí, la norma aplicable para resolver los conflictos en principio es del orden interno, es decir, derecho nacional, y solo cuando existan tratados al respecto, estos se aplican. Perfecto. Entonces vamos a seleccionar al siguiente afortunado, que sería Axel Ambrosio. Nos va a leer la siguiente diapositiva. Te escuchamos, Axel. B. Consideran que no debe usarse el adjetivo privado porque sus normas son de derecho público, debido a los intereses sociales que protegen y a la irrenunciabilidad de las mismas. Ok, como vieron y lo que veníamos comentando, en el anterior, pues decían que no debería usarse el privado. Entonces, ahora ya se está más esclarecido ese pequeño inconveniente porque sí nos damos cuenta de que son intereses de particulares, no entre nación, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene que entrar a conocer una nación, una adopción de internacional o un mandato. Entonces, ya es un interés entre particulares. Axel, tal vez te molestamos con la siguiente. Sí, claro. Las relaciones jurídicas en que se suscitan los conflictos pueden estar comprendidas en áreas tradicionalmente consideradas de derecho público. Puede ser penal, laboral, etcétera, o de derecho privado como civil, mercantil, etcétera. Perfecto, Axel, muchas gracias. Y ahorita le vamos a pedir favor a la compañerita que acaba de entrar, que es Karen Lisset Salazar, que nos lea la siguiente diapositiva. Buenas noches. Buenas noches. Opiniones favorables a la denominación. A. Consideran que el nombre derecho internacional es correcto porque su ámbito rebasa en ocasiones los límites del Estado. Hay fuentes internacionales en la materia. El uso reiterado de la denominación hace difícil cambiarla. B. Consideran que el adjetivo privado es adecuado porque lo diferencia del derecho internacional público. El uso reiterado consagró el mismo y es difícil cambiarlo. Ok, aquí ya vemos algunas opiniones a favor del derecho internacional privado. Si nos dimos cuenta en lo anterior, también tenían opiniones a favor, pero que solo se llamara derecho internacional, no derecho internacional privado. Es una que me llama a mí la atención, que no entiendo por qué la pusieron tanto aquí, sería la diferencia del derecho internacional público. Si no tuvieran dos veces la misma denominación, público y derecho internacional, sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya haciendo la aclaración de que derecho internacional privado es entre particulares y público es de interés público, valga la redundancia, entonces ya tenemos las dos denominaciones con muchas, muchas diferencias. Karen, ¿verdad? Tal vez nos continúa leyendo la siguiente. Otras denominaciones. Debido a las críticas, algunos autores prefieren referirse a la materia como derecho de colisión, derecho de conflicto de leyes, derecho conflictual, derecho intersistemático, derecho de elección de leyes
derecho transnacional, etc. Sin embargo, por obra de la costumbre, otra parte se opone a su modificación, pues considera que más bien se crean confusiones. Ok, ¿quién me podría mencionar otras denominaciones aparte de las que tenemos aquí del material número 1 que vimos? Que nos diga un ejemplo o dos ejemplos. Derecho intermunicipal. Ajá, perfecto. Hay unos en latín. Extraterritorial. ¿Cómo? No te escuché, Brian. Champion. Exactamente ese. ¿Otro? Conflicto de leyes. Ese está bastante bien, ajá. ¿Otro? En el primer material teníamos cerca de unos 10, 15, creo. Colisión de leyes. Colisión de leyes, exactamente. Derecho extranjero. El derecho extranjero, creo que ese es muy bien conocido. Ah, una última para continuar con la otra diapositiva. Derecho romano. Derecho romano, ese sí me recuerdo que estaba, la verdad. Pero bueno, sigamos. Vamos a pedirle favor ahorita a Edgar Rolando Zapeda. Él nos va a leer la siguiente diapositiva. Buenas noches. Dice, el nombre con más aceptación en México es derecho conflictual. No obstante, sin importar cuál sea el nombre más adecuado, debe continuarse usando el término derecho internacional privado. Y en la parte relativa a los conflictos de leyes que aquí denominamos convergencia de normas jurídicas y conflictos de competencia judicial que llamamos convergencia de normas procesales de fijación de competencia o convergencia de jurisdicciones. En todo caso, se debe hacer referencia al derecho conflictual como integrante de sus áreas de estudio. Perfecto, Edgar. Como vimos, creo que fue Amílcar el que nos mencionó que el derecho, otra denominación del derecho internacional privado es el derecho conflictual. Y pues, teniendo en cuenta el material que la licenciada preparó, nos damos cuenta que ella también sacó del país de México, ¿verdad? Que es el término el más utilizado dentro de su territorio o dentro de su doctrina más que todo. Y nos damos cuenta que es el derecho conflictual, como lo mencionó Amílcar. Tal vez le vamos a pedir a Cecilio que lea la siguiente. Yo veo que acaba de entrar. Cecilio, no sé si estás en la reunión. Es que me dice todavía. Sí, estoy en reunión. Perfecto. No sé si nos apoyas leyendo esta diapositiva. Con mucho gusto. Solo que estoy en el teléfono, o sea, si me da la vista, ok. Nos avisas. Sin embargo, ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Sin embargo, la denominación derecho conflictual tampoco es correcta. Su contenido implica el estudio de la convergencia de disposiciones normativas en un aspecto determinado de la situación jurídica y no de las contradicciones existentes entre ellas, por lo que en todo caso es mejor hablar de derecho de la convergencia de normas jurídicas. Perfecto, Cecilio, te agradezco mucho. Bueno, vamos a escoger una chica de más abajo, tal vez. Tal vez Jenny Estefanía Miranda será la persona escogida para leer la siguiente diapositiva. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Retos del derecho internacional privado en el mundo interdependiente. La problemática a la que se enfrenta el derecho internacional privado se presenta principalmente porque las personas y los capitales no se mantienen estáticos, sino en constante movimiento. Es decir, si no fuera porque las personas y el dinero de las mismas se mantienen en constante movimiento, no existiría problema alguno, pero en cambio, la doctrina económica liberal pugna exactamente por lo contrario, expansión del poder económico mediante la apertura de nuevos mercados.
Ok, Jenny, ¿y qué nos puedes platicar o qué comprendiste un poquito de esta diapositiva? Tal vez, bueno, según lo que entiendo, es que debido al movimiento que se da, se podría decir por las relaciones las relaciones como de los comerciantes, se podría decir que el movimiento de dinero, que nunca está como estático, es lo que a veces provoca como problemas o conflictos dentro del mismo. Sí, efectivamente, como nos damos cuenta, el factor económico es un factor que viene a afectar específicamente al derecho internacional privado. Yo sé que aquí no tiene nada que ver, pero pongamos este factor económico. Por ejemplo, la pobreza. ¿Qué obliga a la pobreza a otros países? Pues a la migración, ¿verdad? Entonces, ese es un factor económico, por ejemplo, que tenemos que afecta el derecho internacional público. ¿Y por qué? Porque imaginemos las personas migrantes de nuestro país a Estados Unidos, pues también tienen que realizar trámites como ciudadanía, el tema de la green card, que ya sabemos que es lo mismo, algún permiso para trabajo o algo así, ¿verdad? O las personas que migran a Canadá, que desde el inicio acá en Guatemala, el proceso, pues realizan lo que es una búsqueda de trabajo, una visa de trabajo. Entonces, todos esos son derechos que por un factor económico vienen a afectar al derecho internacional privado. Gracias, Jenny. Entonces, vamos a escoger a otra persona. Nos va a leer la siguiente diapositiva, René Alfredo Morales. René Alfredo, tal vez nos puedas leyendo esto. Muy bien, buenas noches, licenciado. Buenas noches. El DIPR surge en función de distintos factores, a saber, políticos, jurídicos, económicos y sociológicos, de los cuales los más evidentes son el jurídico y el económico. Efectivamente, era lo que veníamos diciendo, que el económico es un factor que viene a afectar directamente el derecho internacional privado. Entonces, ¿quién me puede mencionar otro factor? Ya sea todos los que vemos aquí, políticos, jurídicos, económicos, que venga a afectar el derecho internacional privado. ¿Alguno que esté en tendencia? Yo, licenciado. Sí, te escuchamos. Hay un factor en el tema de los niños, porque si bien no recordaremos, hubo una ola de inmigrantes que se llevaban a sus hijos, se va uno o dos hijos menores de edad y con eso pues ellos establecían allá una oportunidad para poder pasar a Estados Unidos y tener una cita posteriormente, pero eso lo que fue acumular mucho guatemalteco y centroamericano con niños y perdieron la capacidad de detenerlos. Entonces eso también vino a afectarnos en el tema de la niñez por la inmigración incontrolable que tuvieron en ese tiempo. Perfecto, buen ejemplo. También estaba viendo aquí en los comentarios, alguien nos puso las guerras. Sí, efectivamente, las guerras civiles y también entre países es un buen ejemplo. Les pongo yo un ejemplo en tendencia, el tema de Venezuela, ¿verdad? Ese es un tema político. ¿Quién me podría mencionar otro? Que nos mencione uno o dos. Los recursos naturales. Ajá, podríamos hablar de la migración de recursos naturales. Por ejemplo, el tema de Salvador cuando compra verduras y frutas al tema de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ese es un gran tema, la verdad, bastante bueno. Hay otro tema también, cuando nos asignaron como tercer país seguro. Ese tema también nos vino a afectar un poquito. Sí, si se dan cuenta, ese fue un movimiento migratorio. Entonces, nos pusieron como tercer país seguro, que la verdad no estábamos en las capacidades de serlo. Pero bueno, ¿verdad? En su momento, nuestro presidente, que era Jimmy Morales, tuvo esa magnífica idea. ¿No siguen tiene otro ejemplo?
que nos quisiera compartir. Buenas noches, Lick. El tema de las aduanas también, licenciado. Aduanas, Las perfecto. aduanas, si se da cuenta, tenemos un atraso en los puntos fronterizos para que se traslade una mercancía de un país a otro. Son horas, días de espera, y cuando sale el selectivo rojo, es peor el asunto. Exactamente. Entonces, muy bien el tema de aduanas. Vamos con David y luego Karen y Beth. David, te escucho. Sí, Rick, buenas noches. Un ejemplo podría ser lo que pasó con la consulta popular, con el problema que tenemos con Belice. Cada estado tuvo que hacer una consulta popular de acuerdo a sus leyes. Excelente, excelente el tema de Belice. La verdad es que no lo tenía presente, pero qué bueno que lo recordaste. Vamos con Carla. ¿Era Carla o Karen? La verdad, se me Carla, perdió el nombre. mucho gusto, Carla, licenciado. perfecto. Tal vez la recesión, por ejemplo, la bolsa de valores cae en Estados Unidos y afecta mucho. Sí, la bolsa de valores afecta. Quiera que no, también nosotros nos vemos afectados por eso. Lo que pasó con las vacunas, dice José Alfredo Muñoz. Ok, José Alfredo, tal vez si podrías prender tu micrófono y ampliarnos el tema. Te escuchamos. Claro que sí, licenciado. Pues pienso que también fue un problema bastante grande con lo de las vacunas, que se le dieron prioridad a ciertos países, y los países más bajos pues terminaron pues siendo los últimos. Excelente. Y aparte de eso, por ejemplo, el tema de que nosotros realizamos la compra de las vacunas y todavía sigue ese caso, ¿verdad? El caso Sputnik, acerca de esas vacunas que nunca fueron utilizadas, y imagínense la cantidad de dinero que se perdió en eso, ¿verdad? Excelente, José Alfredo. Definitivamente, hasta en la actualidad se encuentran bodegas aún con las vacunas. Realmente no sé qué va a hacer el gobierno. Sí, como que se hizo. Te escucho, te escucho. Solamente el licenciado, gracias. Perfecto. Ese caso sí todavía sigue ahí latente, ¿verdad? No sé quién nos da un último ejemplo y continuamos con las diapositivas. Libre comercio de la medicina, licenciado. Libre comercio de la medicina, exactamente. Y como podemos hablar, tratados de comercio dentro de varios países que podríamos estar incluidos, ¿verdad? Ok, vamos a escoger a la siguiente persona. Tal vez nos apoya Rudy Antonio Álvarez a leer la siguiente diapositiva. Rudy Antonio Álvarez, no sé si está. Yo creo que no está. Démosle la oportunidad a Salvador Aguirre Ávila. Salvador Aguirre tampoco estará. Ofelia Fonseca. Ah, aquí está Orquídea. Orquídea quiere leer. Perfecto. Te escucho, Orquídea. Buenas noches. Factores económicos. Factores políticos. Es la lucha por el poder la que determinó la división territorial del mundo, base sobre la cual se sustenta la diversidad de sistemas jurídicos. Simultáneamente, el derecho internacional privado moderno es elaborado en el marco de una cooperación internacional a fin de regular las relaciones privadas internacionales. Perfecto. Tal vez me apoyas leyendo la siguiente. Vamos a darle lectura a la siguiente de una vez. Factores jurídicos, derivados precisamente de los factores políticos, bastante claros, se presentan como factores de la existencia de DIPR, derivado privado. Para la existencia de derecho internacional privado, derivado de la diversidad de sistemas jurídicos en el mundo, debido a la afectación o posible afectación que tiene una relación concreta por la conexión de dos o más sistemas jurídicos. Perfecto. Salvador, contanos, te escuchamos.
Licenciado, disculpe, es que yo iba manejando, fíjese, y por querer poner el micrófono me salí de la reunión. Ah, va, no hay Pero pena. voy manejando, Lick, disculpe. No hay pena, qué bueno. Gracias. Ahí dale sin pena, no te preocupes. Dale, que estoy escuchando. Entonces, como se dieron cuenta, aquí pudimos darnos dos de los factores que más mencionamos anteriormente. Uno, el tema político, temas jurídicos, ¿verdad? Entonces, creo que política se está llevando al primer lugar por mucho. Vamos a leer el otro factor, factor económico, que es muy interesante. Le vamos a dar la palabra a Mili Roxana Serén. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Factores económicos. La actual realidad económica mundial establece una interdependencia y globalización de la economía. Los países no están aislados en el mundo, por ende tampoco las personas que en sus territorios habitan. El comercio internacional es factor determinante para buscar la adecuada regulación a las relaciones privadas internacionales y los conflictos derivados de las mismas. Este fenómeno de magnitud compleja, pues también están incluidos los procesos de integración económicos. Perfecto. Entonces, el factor económico y el político, temas que entran mucho en debate y también en relación con el derecho internacional privado. Factores sociológicos, veamos, tal vez nos apoya Madeline Aguilar. ¿Estará Madeline Aguilar? Buenas noches. Buenas noches, Madeline, te escuchamos. Sí, con gusto. Factores sociológicos. Referidos en cuanto al conflicto de leyes, se basan los movimientos migratorios, la movilidad de las personas de un país a otro, en función de factores diversos que puede ir desde motivos de recreo hasta necesidades económicas, ocasionados estos últimos por factores de oferta y demanda del mercado laboral internacional. Así, México tiene una gran oferta de mano de obra que tiene como destino la demanda de mano de obra en Estados Unidos de América. Excelente, Madeline. Entonces, como lo vimos ahí, el tema migratorio, tanto es un factor sociológico, económico, político, ¿verdad? Entonces, no lo englobaría solo en un factor, porque es algo que es un tema que sí está bastante abierto a controversia, a factores que lo afectan. Entonces, pero es un buen ejemplo. Vamos a dar la siguiente lectura a la diapositiva y nos va a ayudar Josué Daniel Gómez. Entonces, Josué, te escuchamos. Buenas noches, licenciado, compañeros. Estos movimientos demográficos temporales o permanentes tienen repercusiones en el derecho internacional privado. En tanto, durante estos desplazamientos se entablen relaciones privadas con carácter internacional que puedan ser afectados por dos o más sistemas jurídicos de igual número de países. Excelente, Daniel. Ahora, danos tu punto de vista de esta diapositiva con las relacionadas anteriormente. Los factores que influyen a nivel país en cada uno de los existentes en el mundo son diversos y de alguna u de otra manera vienen a permitir la interrelación entre estos países por cuestiones ambientales. Hablábamos de los factores económicos, hay también sociales que de alguna o de otra manera permiten la comunicación o el intercambio de cultura, de mercaderías, de procedimientos legales también en los sistemas jurídicos de los países. Se tiende en Latinoamérica, es muy común que los sistemas jurídicos sean comparados con otros. También
no es que se copien leyes, pero se toman ideas de las leyes o de la legislación que se ha realizado en otros países para legislar en el nuestro. Excelente, Daniel. Yo creo que Daniel mencionó algo muy importante, el tema del derecho internacional público. Como bien lo sabemos, pues son factores que nos han llevado a relacionar con otros estados. Entonces, ya sea factor económico, político, jurídico o social, pues estos mismos hacen que relacionemos con otras personas. Entonces, tanto ellos como nosotros vamos a tener que adquirir ciertas cosas uno de los otros. Entonces, eso que mencionó Daniel fue muy importante. Vamos a seguir con la siguiente persona, tal vez Jonathan Iván Max nos va a leer la siguiente diapositiva. Es a partir de estos factores que el derecho internacional privado encuentra su razón y existencia al concurrir factores políticos y jurídicos, condicionantes de diversos órdenes jurídicos distintos en cuanto a contenido y alcance, y la relación de personas por factores económicos y sociológicos, surge la necesidad de determinar la solución que habrá de darse a los posibles conflictos surgidos de las relaciones privadas internacionales. Okay, esta diapositiva tiene mucha relación con la diapositiva anterior. Vamos a darle lectura a la siguiente. Vamos a escoger a la personita. Tal vez nos apoya Javier Ruiz. No sé si estará Javier Ruiz. ¿No? Héctor Danilo López, ¿estará Héctor Danilo López? Sí, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias. Número 2. Fuentes del derecho internacional privado. Las fuentes son los medios o formas utilizados para la creación de las normas jurídicas, estableciendo los requisitos correspondientes. La palabra fuente se refiere al lugar donde proviene el derecho y se clasifican en fuentes formales, reales e históricas, dentro de las que se da siempre más importancia a las primeras. Las fuentes formales son limitadas y disciplinadas rigurosamente por el derecho. Son los cauces, los canales a través de los cuales se crea el nuevo derecho. Ok, ¿quién me podría decir por qué serían estas las fuentes formales? O sea, ¿quién me podría decir fuentes formales reales o históricas? ¿A qué entienden? ¿Todas están en la ley, licenciado? Exacto, fuentes formales. Recordemos que formales son posiblemente que tengamos de nuestra antigüedad, ¿verdad? Entonces, reyes que se han venido rigurando desde tiempos anteriores. Reales, hubo algún conflicto real que le dio origen a nuestra ley. E históricas también son leyes nuestras propias que venimos jalando desde años anteriores. Cecilio, no sé si querías compartir algo. Sí, por ejemplo, a nuestros hermanos africanos, ¿verdad? La mayoría de nuestros hermanos africanos ya nacidos tanto en nuestro territorio como en Estados Unidos, pues se les da un trato especial por el tema de la esclavitud. Entonces, ahí es donde entran los temas históricos que tenemos. A veces decimos es que, por ejemplo, en Estados Unidos se da un fenómeno que les dan beneficios. Bueno, hasta cuando yo estuve allá, pues tenían beneficios económicos especiales. Entonces, era por el tema histórico, según yo entendía a la hora de preguntar el porqué de ese beneficio. Exactamente, ese es un tema histórico. Bien dicho, Cecilio. Entonces, tal vez le vamos a dar lectura a la última diapositiva y para ello nos vamos a apoyar de Ingrid Elizabeth Say. Sí, licenciado. La ley
A la fecha no existe una codificación específica de las normas del derecho internacional privado, sino que están dispersas por varios ordenamientos. En algunos estados, cuyo número aumenta, se crean cuerpos de ley en la materia, como en Australia, Bélgica, China, Japón, Italia, Polonia, Suiza, Ucrania y Venezuela. Perfecto. Como recordemos que también nosotros hemos ratificado algunos convenios que ya suscritos por Guatemala, toman el tema de ley para nosotros. Tales son los ejemplos de convenios de paz, convenios de trabajo. Entonces, este sería un ejemplo de lo que acaba de leer Ingrid, ¿verdad? Son convenios o leyes que nosotros hemos aceptado porque no hay una normativa concreta para todo lo que es el derecho internacional privado. Entonces, hay varias cositas que forman el derecho internacional privado. Miren, jóvenes, nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Como les digo, la licenciada se disculpa de antemano por no poderse conectar. Ella tuvo problemas hoy de conectividad a internet. Entonces, por eso me dijo a mí que le diera la clase. Yo creo que nos vamos a quedar hasta la diapositiva número 93, con el fin de que mañana sea el laboratorio. Si mañana hay clases presenciales, tengan en cuenta que va a ser el laboratorio. Entonces, por favor, lean las diapositivas para el día de mañana. Sí, yo estaba viendo ahí en los comentarios. Sí, voy a tratar de mandarle las diapositivas en un ratito. No se preocupen. Y una pregunta. ¿Te escuchamos? Disculpa, estoy un poquito desactualizado. ¿De qué diapositiva a qué diapositiva vamos a tener el laboratorio? Sería de la diapositiva 1 a la 93. Okay. De estas que voy a mandar yo. Perdón, la licenciada nos había dicho que estas no las iba a tomar en cuenta, sino las que mandó anteriormente. Según solo la segunda diapositiva. Solo la que segunda. Tiene razón. Es que solo hemos tenido un laboratorio, ¿verdad? Sí, solo un laboratorio. Ah, va. Entonces, cierto. Es sobre el material 2, el segundo material, del cual vienen las preguntas. Creo que ese material solo tiene como 15 o 18 diapositivas, si no estoy mal. Y ese ya lo tienen ustedes. 19. Si alguien no lo tuviera, no sé si nos podría apoyar reenviándolo al grupo. Gracias. Entonces, material 2, si hay clases presenciales, mañana laboratorio. Entonces, ahí se recuerdan que esto va a ser tomado como forma de asistencia. No sé si alguien tiene una duda. Entendido, gracias. Gracias, licenciado. Entonces, sí, lean el material, por favor, una o dos veces, con eso es suficiente. Y nos vemos mañana a primera hora ya en nuestro salón. Feliz noche. Feliz noche.